Neuropatía diabética, equipo 5, grupo 503. Como definición, vamos a tener la neuropatía diabética como un conjunto de síndromes clínicos que afectan a diversas regiones del sistema nervioso de manera aislada, combinada, como consecuencia de una hiperglucemia. Vamos a tener que la fisiopatología de la neuropatía diabética es multifactorial. Dentro de esos factores están los metabólicos, vasculares e inflamatorios que nos van a llevar a un daño tisular a las neuronas y a las células de Schwann en los senos periféricos, produciendo una pérdida de la fibra nerviosa. Dentro de los factores metabólicos vamos a tener que la hiperglucemia nos va a activar la vía de los polioles, productos finales de la glucosilación avanzada, actividad de la exosamina, actividad de la proteína quinasa. Todo esto nos va a llevar a un estrés oxidativo y, por consecuente, daño a las células. Siguiente. La repercusión del aumento de la vía de los polioles, vamos a tener que al aumentar la glucosa, esta tiene que convertirse en sorbitol gracias a la enzima aldosa reductasa, pero al hacer este proceso está consumiendo NADPH, por lo tanto hay una disminución en la producción de glutatión. Por lo consiguiente, hay una disminución de la neutralización de los radicales oxidantes que producen daño a la célula y nos van a llevar a un daño oxidativo. Una vez que el sorbitol aumenta, también va a aumentar el mioinositol, lo que va a provocar una hiperosmolaridad y edema osmótico, ya que va a alterar la función de la bomba sodio-potasio dependiente de ATP en la membrana celular, y todo esto nos va a llevar a una disminución de la conducción nerviosa. Siguiente. Los productos de la glucosilación avanzada, la glucosa una vez estando dentro de la célula se va a combinar con grupos aminos de aminoácidos, proteínas, pero también actúan lípidos y demás sustancias que se van a glucosilar y nos van a dar productos como bases de Schitt, y estos luego se convierten en productos de Amadori, que si no se elimina la hiperglucemia, estos se convierten en radicales libres dañinos. La glucosilación de los componentes de mielina nos va a llevar a una desmielinización, provocando un engrosamiento de la membrana basal, alteración del crecimiento y generación neuronal, una disminución de la conducción sensitivo-motora, una disminución del flujo sanguíneo endoneural, además de que una vez glucosiladas los componentes de la mielina, van a ser reconocidos por células inflamatorias del organismo. Por lo tanto, estos se van a fagocitar por macrófagos. Siguiente. La activación inadecuada de la proteína quinasa C. Al aumentar la hiperglucemia se van a activar el diacilglicerol, y esto produce más activación de la proteína quinasa C, y esta va a activar a distintos factores que nos van a llevar a la inflamación y fibrosis de la alteración de la función normal de la célula. Entre ellas tenemos la disminución del óxido nítrico sintasa endotelial, que nos va a llevar a una vasoconstricción e hipoxia tisular. Un aumento del factor de crecimiento transformante beta, que va a estimular una mayor síntesis de colágeno y fibronectina. Estos se acumulan dentro de la luz y por lo tanto hay una oclusión. También va a aumentar el inhibidor del activador, el plasminógeno 1, y esto va a disminuir la fibrinólisis. Por lo tanto, la fibrina se va a acumular dentro de la luz y también se va a ocluir. También vamos a tener distintos factores que nos van a llevar a la expresión génica y por lo tanto hay una disfunción celular. Y por último vamos a tener que el factor de crecimiento endotelial vascular nos va a aumentar la permeabilidad. Resistencia a la insulina potenciada por el incremento del flujo en la vía de las exosaminas. Vamos a tener que la glucosa, una vez que entre a la célula, va a ir por la vía normal, que es la glucólisis. Primero se convierte en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato,
y en esta va a actuar una enzima, se llama fructosa 6-fosfato aminotransferasa, que va a convertir esta fructosa a glucosamina 6-fosfato. Luego esta se convierte en glucosamina, se convierte en N-acetilglucosamina. Estos generan a la vez residuos de serina y treonina que causan cambios patológicos en la expresión génica. También la N-acetilglucosamina en estudios han demostrado que interactúa con el sustrato del receptor de insulina 1. Por lo tanto, aquí hay una disminución de la acción de la insulina y que posteriormente nos va a llevar a una resistencia a la insulina y esto a una apoptosis neuronal. Siguiente. Por último, vamos a tener factores vasculares. La más importante es la isquemia, que va a provocar una insuficiencia microvascular, engrosamiento de la pared vascular y alteración de la permeabilidad. Los factores inmunológicos antiinflamatorios, vamos a tener que una vez activada el endotelio, nos va a llevar a la activación de citocinas proinflamatorias, quimiosinas y moléculas que van a producir daño al endotelio. Para concluir, vamos a tener que la hiperglucemia, la hipertensión y la dislipidemia van a inducir la activación del endotelio, provocando un sinfín de mecanismos que dañan el endotelio. Entre ellos tenemos la oxidación oxidativa, la vía de los polioles, la glucosilación avanzada que hablé anteriormente. Y por último, la neuropatía diabética se va a dividir en neuropatía periférica y neuropatía autónoma. Siguiendo con las manifestaciones clínicas y el examen físico, vamos a tener que, también siguiendo la división anterior, se divide en neuropatía somática y en neuropatía visceral. La neuropatía somática se divide en focales y en multifocales, y una de ellas tenemos la mononeuropatía, donde hay afección de un solo nervio. Y aquí se manifiesta el síndrome del tarso y el síndrome del túnel del carpo. Igual, también vamos a tener sus síntomas y signos. Y va a haber calor en el túnel del carpo, calambre o entumecimiento de la planta de la mano y también de los dedos. Eh, en el síndrome del tarso, vamos a tener que el nervio tibial posterior es el que se comprime. Entonces va a haber dolor, hormigueo o entumecimiento. Y también hay otras neuropatías como la cubital, en donde se atrapa, o donde hay atrapamiento del nervio cubital, o también está la neuropatía radial y la peroneal. Y hay otras neuropatías como las craneales, donde hay afección ocular, se ven afectados los nervios craneales, que son el tercero, el cuarto y el sexto. Hay diplopia, ptosis palpebral, alteraciones pupilares, cefalea ipsilateral, también el nervio 7 y nos da una parálisis de Bell, también la radiculoneuropatía troncal, que predomina en hombres, y en la parte inferior del tórax o en la parte abdominal. Es unilateral o bilateral y afecta el nervio femoral, obturador y ciático. Hay parálisis súbita del pie, sensación de quemadura, hiperestesia, dolor punzante y también está la polineuropatía, que también se le denomina neuropatía somática difusa o polineuropatía sensitivo-motora distal simétrica, y aquí puede ser aguda o crónica. Eh, Hay parestesias, disestesias, disminución progresiva de la percepción, dolor nocturno, pérdida de reflejo alquíleo, y también está la miotrofia diabética, donde hay dolor, atrofia de la cintura pélvica y demás. Tenemos también que en la exploración física va a haber taquicardia en reposo y también va a haber una anormalidad ahí en la presión arterial. Y también vamos a encontrar la presión ortostática, donde habrá una caída de la presión sistólica a más de 300 milímetros de mercurio al poner al pie de paciente. Y aquí tenemos un cuadro, el cuadro 52.1, en donde esta va a ser la evaluación clínica de la neuropatía diabética somática. Y aquí vamos a ver si el paciente refiere a hipoestesia, hipoalgesia, termohipoestesia y demás. Y vamos a buscar dolor, vibración, frío o calor, dolor espontáneo,
Y en la exploración, pues estímulo con la mano, vamos a usar el diapasón, vamos a ver si hay estímulos al tacto y a la presión, estímulos con temperatura, la frecuencia, la intensidad y la área de afección. Y vemos aquí en el cuadro 53.3 las distintas afecciones en los aparatos y sistemas. En la GPS nos menciona que en la exploración física se tiene que revisar si hay úlceras, si hay disminución de la sensación vibratoria o presión, alteraciones de las sensaciones térmicas, dolores superficiales, alteración de los reflejos, si hay edema, la temperatura, como lo había dicho anteriormente, examen vascular, coloración de la piel y demás. Diagnóstico. El diagnóstico de la polineuropatía diabética será de exclusión, por lo que se deberá 1. Diagnosticar la diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa con una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas, mayor que 200 miligramos por decilitro para diabetes mellitus o 140 a 199 miligramos por decilitro para intolerancia a la glucosa. 2. Diagnóstico de polineuropatía diabética con cuestionarios validados. Se recomienda la escala del TSS para el diagnóstico inicial y evolutivo según la intensidad o severidad de los síntomas. Aquí tenemos la valoración clínica semicuantitativa de los principales síntomas en los ensayos clínicos que vamos a ocupar. Es la tabla de la TSS. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico se deben utilizar el monofilamento, que es sensibilidad a la presión con monofilamento de 10 gramos, algodón, alfileres, diapasón, sensibilidad vibratoria en primer metatarsiano, diapasón de 128 Hz y martillo de reflejos, fuerza muscular del tibial anterior y peroneo. Se aceptó para el diagnóstico de la polineuropatía diabética la clasificación de Dixit-Thomas y fue consensuado el uso del monofilamento para el diagnóstico. En la tabla vemos la clasificación clínica de la neuropatía diabética, que está dividida en rápidamente reversible, polineuropatías simétricas, focal y multifocal, y neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Y en la figura 2 podemos observar el monofilamento, las áreas de evaluación. Los criterios para el diagnóstico de polineuropatía diabética incluyen síntomas típicos como son el ardor, dolor punzante, calambres, adormecimiento, alodinia o hiperalgesia. Con frecuencia aumentan por la noche y mejoran con la actividad física. Y los signos de déficit neurológicos, que son disminución o abolición simétrica de la sensibilidad distal, de los reflejos tendinosos distales y de la fuerza muscular distal. Diagnóstico diferencial. Se deberá hacer con patologías inmunitarias como la granpatías y mieloma, endocrinometabólicas como urémica, amiloidosis e hipertiroidismo, con patologías infecciosas, nutricionales, tóxicas producidas por fármacos y metales, e inflamatorias como síndromes paraneoplásticos y patologías reumatológicas. Dentro del tratamiento, en la primera línea tenemos los grupos farmacológicos de antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, bloqueadores de los canales de calcio y el parche de lidocaína al 5%. El último se va a colocar sobre la zona afectada durante 12 horas como dosis máxima 3 parches al día. En los fármacos de segunda línea tenemos los opioides menores, los opioides mayores. En las de tercera línea tenemos los anticonvulsivantes, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, antagonistas de la NMDA, capsaicina tópica,
al 0.075%. Pronóstico. Este regularmente es malo. Un 50% de los pacientes fallecen de 2 a 5 años siguientes al diagnóstico. Caso clínico. Varón de 38 años con debilidad en extremidades, edema de miembros inferiores y lesión dérmica violácea eritematosa en región pectoral de 1 año de evolución. El paciente inició sus síntomas hace 1 año con parestesias y debilidad de extremidades. La debilidad era a predominio de piernas, bilateral, simétrico y de progresión ascendente. Fue empeorando rápidamente y desde hace 6 meses, antes de su admisión a la enpedia, la deambulación, no presentaba otros síntomas de focalización. Acudió a un instituto neurológico especializado donde se le realizaron diversos estudios, encontrándosele glucosa de 240 miligramos por decilitro, tirotropina 6.3 microunidades por mililitro, T4 libre 1.05 microgramos por mililitro y plomo sérico 21.3 microgramos por decilitro, y un estudio de velocidad de conducción nerviosa compatible con la polineuropatía axonal distal a predominio de miembros inferiores. El hemograma, las pruebas de función renal y hepáticas, electrolitos, proteinograma, electroforético, sérico y examen completo de orina fueron normales. Por estos hallazgos se le diagnosticó polineuropatía plúmbica, hipotiroidismo subclínico y diabetes mellitus, indicándosele carbamazepina 200 miligramos cada 12 horas, prednisona 70 miligramos diarios, que fue disminuyéndose progresivamente hasta retirarse 3 semanas después, de penicilamina 250 miligramos cada 8 horas, levotiroxina 125 microgramos al día y metformina 850 miligramos diarios. Con el tratamiento presentó mejoría parcial de la debilidad sin llegar a deambular. El control de plomo sérico al mes de tratamiento fue de 1.3 microgramos por decilitro.